Bendiciones, mis amados hermanos y amigos, que la abundante gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con ustedes, que este año 2023 sea un año bendecido en abundancia, donde el poder y la manifestación de la gloria del Señor sea sobreabundante sobre usted y lo suyo. Para nosotros una vez más es un honor, un placer, muy gratificante el poder estar con ustedes, compartir la palabra del Señor, que sabemos que es una palabra que bendice, que restaura, que levanta, fortalece y vivifica. Para eso estamos acá y lo que amamos, nuestra pasión es la palabra del Señor Jesucristo. No hay otra vía para salvarse que no sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí en pantalla tenemos nuestro número telefónico, lo cual usted puede llamar, donde será asistido, donde se va a orar por usted y así nos mantenemos en comunicación. Bien, mis amados, en esta oportunidad, como siempre, estamos en su programa Un Encuentro con Dios y creemos que en este año 2023 Dios va a hacer cosas extraordinarias sobre la familia, sobre su ministerio, sobre cada cosa que usted emprenda. Establecemos que será un año abundante. Y en esta ocasión quisiéramos considerar unos versículos en las Escrituras para que en este año 2023 nosotros tengamos esto presente, lo que Dios va a hacer en este año de abundancia. Y queremos ver estos versos en el libro de Lucas capítulo 4. Primeramente vamos a ver el verso 16 hacia el verso 18. Y allí nos habla que dice que Jesús vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. El verso 17 dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El verso 18 nos dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y nuestro verso central es el verso 19, que dice, a predicar el año agradable del Señor. Ese texto hay que tenerlo bien presente. Él dice que vino a predicar el año agradable del Señor. Otras versiones dicen el año favorable del Señor. De manera que nosotros creemos en esa palabra del verso 19, que este 2023 es un año abundante, un año agradable, un año favorable del Señor. Pero para nosotros poder entender a qué se refiere el texto, de qué implicaba ese año agradable. Ese año tenía una razón o tenía varias razones por la cual se consideraba un año agradable o el año favorable del Señor. Y para nosotros poder entender esto, habría que visualizar específicamente el libro de Levítico. Allí en el capítulo 25 menciona esto, el año agradable, que se consideraba el año del jubileo. La palabra hebrea para ese año agradable es la palabra Yobel, que significa chofar o cuerno de carnero. Era el día donde se tocaba el chofar. Entonces ese año era agradable porque era el año donde el pueblo recibía varias cosas. Y una de las cosas que el pueblo recibía era el pago de las deudas. Sabía que las personas cuando se endeudaban quedaban sin nada, perdían todo lo que tenían porque el acreedor o las personas a las cuales ellos le hipotecaban sus tierras, sus propiedades, obviamente ya le pertenecían. Entonces las personas no estaban felices, no estaban contentas, no estaban alegres porque sus tierras estaban hipotecadas y le estaban dando productividad a otros. Entonces estas personas anhelaban que llegara el año del jubileo. El año del jubileo se celebraba cada 50 años en Israel. Y allí en ese año, cuando las personas escuchaban que se aproximaba el año llover, una connotación que tenían ellos para saber que el año llover llegaba era porque se tocaba el chofar. Cuando ellos escuchaban el sonido, se desplazaban de diferentes lugares para reunirse allá en la comunidad, para ellos recibir sus tierras, sus propiedades o las pérdidas que habían tenido.
También el año llover era un año de liberación, donde las personas que se vendían como esclavos, eran vendidas como esclavas, quedaban libres de su esclavitud. El yugo de la esclavitud era quitado de su vida. Por lo tanto, era un año agradable, era un año favorable para esa persona porque salían de la esclavitud, no solo ellos, sino también sus familias, sus esposas, sus hijos, con sus bienes. Imagínese usted que usted esté preso, encarcelado, y de pronto usted reciba la noticia de que ya va a salir en libertad. Eso es un motivo de gozo, de alegría para usted, de satisfacción para usted, porque va a estar ahora libre, ya no va a estar subyugado ni esclavizado. Entonces el año agradable es un año de liberación, es un año de restitución también. Porque en el año llover también las personas les restituían sus propiedades, sus bienes, sus recursos. Por lo tanto, este año 2023 es un año de restitución, donde el reino le va a restituir, donde el reino le va a multiplicar a usted las cosas que usted perdió anteriormente. Dios se la va a multiplicar. También el año llover, decíamos que los esclavos salían en libertad. La persona, sin importar los años que tuviera esclava, cuando ellos escuchaban este sonido, era como que volvían a la vida. Porque un esclavo en ese contexto no dependía de sí mismo, dependía de las dádivas, dependía, a muchos de ellos eran maltratados. Entonces cuando ellos recibían ese año, era como que resucitaban otra vez. Le volvía el alma al cuerpo, como decimos hoy, porque era el año favorable del Señor. Y en ese momento también, en el año del jubileo, era un año donde la gente dejaba reposar la tierra. Cada 7 años la tierra entraba en un reposo. Entonces en el año llover, el pueblo no podía sembrar ni podía hacer otra cosa más que depender de la productividad que el Eterno hacía que la tierra produjera. La tierra descansaba durante todo ese proceso. Un año la tierra descansaba. Imagínense, ese año ellos no podían sembrar. Entonces ellos tenían que depender obligatoriamente de un milagro divino, de que la tierra le iba a producir el doble de lo que la tierra le producía cuando ellos la cultivaban y la cuidaban y la sembraban. De manera que el año favorable del Señor es un año donde el Señor va a hacer que las cosas sobreabunden, que las cosas se multipliquen, que las cosas crezcan y se expandan en abundancia hacia tu favor. Es decir, que el año llover es un año que te va a traer liberación, te va a traer restauración, te va a traer alegría, porque es el año agradable del Señor para tu vida, es el año favorable del Señor, donde el favor de Dios se va a aumentar sobre tu casa, sobre el fruto de tus manos, sobre tus hijos, sobre tu generación. Este 2023 es el año favorable del Señor para tu casa. De manera que las personas, cuando ellos estaban en aquel lugar compartiendo en ese momento, muchos se preocupaban ese año que no iban a sembrar, estaban preocupados, angustiados, porque ellos decían, dependemos de esto. Entonces el Señor le estaba haciendo entender a ellos que ellos no dependían, que la productividad de la tierra no dependía de la fuerza de ellos, que no dependía de la capacidad de ellos como agricultores, sino que la tierra iba a producir porque el Eterno lo había bendecido, porque el Señor le había entregado su bendición a la tierra para que le produzca en ese año. Es decir, que lo que usted en el 2022 probablemente no tuvo la capacidad de ser productivo, de ser muy productivo en las áreas que usted esperaba ser productivo en este año 2023, porque el Señor le ha entregado una doble bendición, es probable que usted vea una sobreabundancia de las bendiciones divinas sobre su casa y sobre las cosas de sus manos. Ellos se angustiaban por esta situación, pero el Señor le hace entender a ellos que Él estaba de su parte, y como Él estaba con ellos, ese año se iba a transformar en un año sobreabundante, un año de productividad. Porque es lo que el Señor anhela de sus hijos, que sean productivos en todas las áreas, de que produzcan. De hecho, nos lo deja ver en la creación, en Génesis capítulo 1. Dice que todo lo que el Señor creaba era bueno, y bueno en gran manera. La palabra bueno allí implica que era funcional, que todo lo que el Eterno creaba funcionaba, era productivo de acuerdo al propósito por el cual había sido diseñado o creado por el Señor. Así que, mis amados, este año 2023
séquese las lágrimas, sacúdase el polvo del desierto, desconéctese del pasado y disfrute de la sobreabundancia del Señor sobre usted. No permita que las crisis del pasado, que las incertidumbres del pasado, como siempre decimos, le amargue la existencia o le amargue la vida. Disfrute de la presencia del Señor en este año favorable, en este año agradable. Este es el mejor año que te ha tocado vivir, porque otros murieron, pero tú estás de pies, estás aquí y está esperando la mayor manifestación de la sobreabundante gracia del Señor para tu casa. Entonces el Señor Jesús, su audiencia entendía específicamente y claro a lo que Él se refería cuando anuncia estas palabras. El texto dice en el verso 16 que Él vino a Nazaret, al lugar donde se había criado, y que entró a la sinagoga en el día de reposo conforme a su costumbre. Debemos entender que Jesús era un judío, era un rabino, pero Jesús era un rabino itinerante. Itinerante quiere decir que no tenía un lugar fijo, estaba de un lugar a otro enseñando. De hecho, él no pertenecía al grupo de rabinos formado por el Sanedrín, que era la corte suprema de Israel, donde se legislaban las leyes o se instruía acerca de la ley de Moisés. Él no pertenecía a ese grupo de rabinos, sin embargo, era aceptado, reconocido por el pueblo como un verdadero rabino, como un verdadero maestro de maestros. Entonces él andaba de un lugar a otro enseñando. En Lucas 4 sabemos que él sale del desierto, va primero al desierto, es tentado allí por Satanás. Usted conoce la historia, el verso 14 dice que salió en el poder del Espíritu. Allí empezó a enseñar acerca del reino, empezó a predicarle a la gente acerca del reino de Dios, acerca del favor de Dios, acerca del amor de Dios para sus vidas, acerca del propósito de Dios para ellos. Jesús vino a hacerle entender a esa audiencia que los planes que el Eterno tenía para ellos, como dijo Jeremías, son planes de bien y no de mal, sino que Dios tenía propósitos específicos y especiales para ellos, como lo tiene para usted, como lo tiene para su familia y como lo tiene para nosotros hoy día. Entonces Jesús llega al lugar donde se había criado en Nazaret, y como era costumbre, cuando un rabino llegaba a una sinagoga, le pasaban el rollo de la lectura, en este caso el rollo del profeta Isaías. Le pasan a Jesús y lo abre específicamente en el capítulo 61, donde está registrado que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha enviado a sanar, a libertar, a darle vista a los ciegos, a libertar a los cautivos, a anunciar la buena noticia. Entonces Jesús allí en la sinagoga, cuando empieza a expresar estas palabras, la gente se queda atónita mirándolo, porque él le dice que esa escritura se habían cumplido delante de sus ojos. La gente quedó maravillada, impresionada, anonadada, impactada por la palabra de gracia que salía de los labios de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es lo bueno de Jesús, que sus palabras son palabras confortadoras, palabras restauradoras, palabras que producen cambio, palabras que producen restauración. Entonces, amado, no hay razón alguna para usted estar esclavizado, atado, desamparado, deprimido, donde Jesús tiene palabra refrescante para su alma, para su vida. Entonces, por eso él le dice en el verso 19, y he venido a predicar el año agradable o el año favorable del Señor. Es decir, que Jesús le dice a ellos lo que él le dijo en Levítico 25, hoy se cumple delante de ustedes. Este es el año agradable del Señor, el cual yo he venido a anunciarle, a predicarle, a decirle a ustedes que ha llegado el día de su liberación, el día de su restauración, el día de su milagro, el día de la transformación. El año agradable del Señor es un año donde usted va a experimentar milagros, sanidades, restauración sobre su casa. Si sus hijos están cautivos, atados por el pecado, el año agradable del Señor es un año de liberación. Es un año de liberación en todas las áreas de manera progresiva, porque es el año que Jesús vino a predicar, vino a enseñar y vino a dejar establecido. De manera que
Esta palabra, mis amados, debe usted abrazarla, debe hacerla suya y creer que el año 2023 es el año del Señor para su vida. Es el año que el Señor ha determinado, que el Señor ha separado y que lo que usted no pudo probablemente lograr en años anteriores, en meses anteriores, proyéctese en este año, tenga expectativa divina en este año, tenga expectativa de que Dios va a obrar, de que Dios le va a ayudar, de que Dios lo va a conectar con la gente correcta, de que Dios va a abrir camino donde tenga que abrirlo, porque este es el año del favor de Él para su vida. Entonces Jesús se encargó de llenar a toda Jerusalén de la predicación del reino, aunque ellos esperaban un reino que desplazase la autoridad romana. La cosmovisión era de que el Mesías que iba a venir lo iba a liberar del yugo de la esclavitud romana, que lo iba a sacar de esa opresión de Roma. Y por eso muchos empezaron a dudar del mesianismo de Cristo, porque su mesianismo era muy distinto a lo que ellos entendían que un Mesías debía ser. Él no vino a liberarlo del yugo de Roma, él vino a liberarlo del yugo del pecado, porque lo que crea una barrera, una separación del ser humano y el creador es el pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado para los hebreos es errar al blanco. De cuando usted se desconecta del Señor, es cuando usted desobedece lo que el Señor estableció. Entonces, cuando usted vive una vida separada de los principios, de los preceptos establecidos por el Señor, usted necesita que el año agradable se materialice en su vida, porque allí usted va a salir de la esclavitud del pecado. Entonces, otra de las cosas del año agradable era que las personas que no tenían recursos, que no tenían nadie que clamara por ellos, un pariente más cercano, de lo más cercano a ellos, se hacía el que lo iba a restaurar, se hacía responsable, se presentaba como el que se hacía cargo, el que asumía es hacerse cargo de esa vida, de esa familia. Entonces, estas personas que no tenían nadie que llorara por ellos, que se preocupara por ellos, el pariente más cercano decía: yo estoy aquí para ayudarle, yo estoy aquí para hacerme cargo de sus necesidades. De igual forma, Jesús vino como nuestro pariente más cercano, como ya que formamos parte de la familia de Dios, vino a hacerse cargo. Él vino a cargar con nuestros pecados, con nuestras rebeliones, con nuestras iniquidades, con nuestras transgresiones, vino a cargarlas sobre Él para que nosotros hoy disfrutemos de la abundancia gracia de Dios para con todos los hombres. De manera que aunque muchos rechazaron el mesianismo de Cristo, muchos rechazaron la visión que él tenía acerca del reino, pero muchos se acogieron a esa visión, muchos aceptaron esa visión, de tal manera que por un grupo aceptar, acogerse a esa visión, hoy nosotros somos partícipes de ese reino. Hoy nosotros podemos disfrutar de las riquezas, de los beneficios de ese reino que vino a establecer nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, estamos dentro de ese año agradable del Señor. De manera que Él, después que le enseñó a la gente, que le dijo que ese año había llegado, la gente, muchos lo aceptaron, como ya dijimos, pero otros empezaron a claudicar y a decir: no es este el hijo de María, no es este el hijo de José. ¿De dónde aprendió tantas cosas? ¿De dónde consiguió esta sabiduría, este conocimiento que tiene hoy? El asunto aquí no está en cuestionar lo que Dios va a hacer, sino en creer que el año agradable del Señor ha llegado. Muchos rechazaron ese año, pero muchos lo aceptaron. Un grupo aceptó que había llegado el año de su liberación y fueron liberados. Muchos aceptaron que el año de su sanidad había llegado y fueron sanados. De hecho, Bartimeo aceptó que había llegado el año agradable del Señor y recibió el milagro de la vista. La mujer del flujo de sangre, aunque había gastado sus recursos, aceptó que había llegado el año agradable y recibió su milagro, recibió su sanidad. La mujer sirofenicia recibió la restauración de su hija, que estaba atada, que estaba poseída, porque creyó en el año agradable del Señor. De manera que es necesario que usted crea que este año 2023 es el año agradable del Señor. Pero cuando usted cree que es así, el Señor va a obrar. De hecho, la familia de Lázaro, aunque tenía 4 días de muerto, creyó que había llegado el año agradable y Lázaro vino a la vida.
la viuda de Naín perdió a su hijo, su único hijo, una mujer viuda ya sin recursos, pero creyó en el año agradable del Señor y su hijo volvió a la vida, su hijo resucitó. Los leprosos fueron limpiados porque creyeron en el año agradable. Y los leprosos eran gente que no tenían acceso a la comunidad, estaban rechazados, estaban fuera de la ciudad, no podían acceder, no podían tener relaciones con nadie. Pero el año agradable viene a romper barreras. El año agradable viene a romper con los parámetros religiosos, viene a romper con la dogma que muchas veces se nos imponen y nos privan de disfrutar de las cosas del reino, y para eso se manifiesta el año agradable del Señor. Por tanto, querido, distinguido amigo, hermano, que nos esté escuchando y que próximo nos va a escuchar, recibe esta palabra, acójase esta palabra, camine conforme a esta palabra y reciba las bendiciones que este año les trae. Recibe la sobreabundancia que este año le trae. No permita que las cosas del ayer le hagan a usted perder de vista o el enfoque de lo que Dios le trae a usted en este año. No permita que nada ni nadie le robe el gozo del disfrute de las cosas que el Señor ha de hacer en los próximos días. Yo creo que, como dijo Pablo en Romanos 8:18, que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Yo creo que todo lo vivido, todas las cosas, los momentos oscuros, los momentos de incertidumbre, los momentos de tal vez de crisis que pudimos vivir en años anteriores, no se comparan con lo que Dios ha de hacer en este año bendecido, en este año agradable. No se compara. Nada de lo que usted ha sufrido, nada de las lágrimas que usted pudo derramar en el 2022 se comparan con lo que Dios ha de hacer en el 2023. No se comparan con esta gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo deja establecido que esa gloria ha de manifestarse. Es decir, que lo que ya Dios estableció, lo que Dios diseñó de antemano que va a traer en este año sobre ti, va a llegar, se va a materializar, se va a hacer realidad, porque usted debe tener expectativa de que Dios lo va a hacer. No permita de que tus expectativas sean nubladas, de que tus expectativas sean bloqueadas por cosas que viviste tal vez traumáticas en días pasados. No permita, no le dé el gusto, por así decirlo, o el placer a las cosas que te ataban en el ayer, que te impidan disfrutar de lo que te trae este año de abundancia del Señor para ti y para los tuyos. Así que no hay manera alguna para estar desenfocado, o para usted, mujer, estar desenfocada. Manténgase enfocada, manténgase enfocado. Mire, allá en mi ciudad, en mi pueblo, en San Pedro de Macorís, abunda mucho lo que la persona andar en caballos. Le ponen unos carruajes, una carreta, como se dice, detrás. Pero como se anda en las calles con tanto tránsito, a los caballos les ponen dos cosas acá, muchas veces dos pedazos de cartón, uno de cada lado, para que el caballo se mantenga enfocado en la dirección que se ha tomado, se le ha encomendado caminar. De igual forma, usted en este año debe ponerse de cada lado algo que le impida ver hacia la izquierda y a la derecha, que usted solamente mire hacia adelante, mire hacia el frente, mire hacia el blanco de la soberana vocación que es Jesús. Como él dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ponga su vista clara en Jesús. Ponga sus ojos, su mirada, su corazón, sus percepciones en Jesús, y le garantizo, le aseguro que la sobreabundante gracia del Señor se ha de materializar, se ha de sobreabundar sobre usted, sin retroceso, sin atraso. Yo creo que usted en este año va a ir de menos a más, se va a multiplicar en todas las áreas de su vida. Así que, mis amados, es la palabra que queríamos compartir en este año 2023 con ustedes. En este inicio de año, la palabra que queríamos compartirle, de que usted entienda que es el año favorable del Señor, que es el año agradable, porque le reiteramos, es el año de la liberación. Es el año de la restitución, es el año de la multiplicación, es el año de la sobreabundancia. Así que no deje de llamar a nuestro WhatsApp y a las oficinas. Le garantizo que allí usted va a recibir asistencia, que le van a direccionar a usted seguir enfocada
y enfocado en el diseño divino para con usted. Y recuerde que la intención del Señor es que a usted le vaya bien en todas las áreas. Es la intención divina de que nos vaya bien, de que disfrutemos de la sobreabundante gracia del Señor. Es su intención. Y recuerde que solamente por su gracia, por su favor, por su misericordia que usted está donde está, de que yo estoy donde estoy, es porque la misericordia del Señor se ha hecho presente para con nosotros. Dios ha sido demasiado bueno. Como dice el Salmo 73, verso 1, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. Dios es bueno, y como Él es bueno, Él quiere lo bueno para nosotros. Dios quiere lo mejor para usted. Siempre tenga eso claro. Dios quiere lo mejor para usted. Dios no le quiere a usted depresivo, Dios no lo quiere a usted atado, Dios no lo quiere cautivo, Dios lo quiere libre y que usted pueda disfrutar de su salvación. No le crea la circunstancia que usted ha atravesado. No le crea los momentos amargos que le han tocado vivir. Crea que Dios siempre quiere y anhela lo mejor para usted. No le crea las voces negativas, ni a las voces que te dicen Dios te quiere así como tú estás sufriendo. Yo no creo eso de que Dios te quiera en la situación que tú estás. Si usted sabe que usted está en una situación difícil, yo no creo que Dios lo quiera a usted en esta situación. Y en estos días estoy hablando con alguien que está pasando por ciertas situaciones difíciles. Y me decía que una profeta le dijo a ella que Dios la quería así, que era la situación, el estado que Dios la quería. Yo de pronto no le dije nada porque respeto, ¿verdad?, la posición de cada quien, pero yo no creo que usted estando en una situación deprimente, en una situación de crisis, en una situación de dolor, de tristeza, no creo que sea el propósito o la voluntad de Dios de que usted esté en ese estado, porque el año agradable trae gozo, el año agradable trae liberación y trae cambio y trae restauración. Por lo tanto, en este 2023 no es verdad de que Dios te quiere que estés lleno de dolor, lleno de tristeza, de rencor, de amargura, de odio. Dios no te quiere así. Dios te quiere feliz. Dios te quiere que disfrute lo que Él te ha entregado. Así que, mis amados, es cuanto quería compartir con ustedes en este día glorioso del Señor de este 2023. Así que no pierda el ánimo. No pierda el fervor, la pasión por seguir a Cristo. Como siempre nosotros sostenemos, no hay otra vía, otra manera para el hombre disfrutar de una felicidad plena que no sea por medio de Jesucristo. No hay otra vía, otra forma, otra manera por la cual usted pueda agradar a Dios que no sea por medio de Jesús. No hay cosa que usted pueda hacer, emplear, ninguna estrategia que usted pueda usar, ningún recurso alterno que usted pueda usar que no sea Jesús. Jesús es el todo, Jesús es el centro de atención, Jesús es el medio que el Padre entregó para traer salvación. Por lo tanto, la salvación trae consigo todo lo que le hemos mencionado: liberación, restauración, transformación y cambio desde adentro hacia afuera. Dios empieza a trabajar en la parte interna para que se visualice en la parte externa. Así que la sobreabundante misericordia del Señor, mis queridos amigos y hermanos, sea creciendo cada día sobre usted y sobre los suyos. Su hermano Elías Ovalle estuvo con ustedes, esperando que nos podamos volver a ver y que cuando yo le vea otra vez usted pueda testificar de lo que Dios ha hecho, que usted pueda testificar de que el año agradable del Señor se materializó en usted y que usted está disfrutando de lo que Dios trajo consigo en este año. Así que gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo y hasta una próxima. Bendiciones.